Buenos días a todos y a todas, sean bienvenidos a este nuevo espacio de conversación y aprendizaje que hemos preparado para ustedes desde Great People's Community. Mi nombre es Francisco Núñez, soy gestor de comunidades y me alegra acompañarlos en una sesión que nos invita a mirar más allá del presente y a reflexionar sobre los retos y oportunidades en la seguridad laboral del futuro actual. Hoy tenemos el gusto de contar con un invitado muy especial, Juan Felipe Torres, administrador de seguridad y salud en el trabajo, máster en sistemas integrados de gestión y CEO de Anticolapsus, una empresa que desde 2016 se ha dedicado a enseñar y proteger la vida a través de la gestión del conocimiento. También es importante mencionarles que al final de la conversación abriremos un espacio de preguntas, así que los invitamos a dejar sus inquietudes a través de la sección de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Juan Felipe. Juan, la pantalla y el micrófono son completamente tuyos. Francisco, buenos días, muchas gracias por la presentación, buenos días para todos, esperando que se encuentren muy bien en la mañana de hoy. Gracias por asistir a esta charla, a esta sesión en la que efectivamente vamos a hablar de los riesgos de la percepción de riesgos laborales de las diferentes épocas, pasado, presente y sobre todo el futuro que nos está trayendo nuestro futuro, nuestras nuevas líneas laborales, nuestras nuevas tendencias laborales en términos de riesgos y para la seguridad y salud en el trabajo. Como fundador de Anticolapsus, pues llevamos muchos años ya trabajando con diferentes líneas de negocio por lo que hemos explorado esas distintas capacidades o esas distintas líneas de tendencias en las que nuestros trabajadores, nuestra gente se está enfermando o se está accidentando o se podría accidentar o enfermar. Bien, sin más preámbulos, bueno, sean bienvenidos. Al final entonces nos hablamos mejor en la sección de preguntas. De todas formas, si quieren, pueden irlas dejándolas al chat y al final pues revisaremos ese mismo chat. Lo primero que todo, pues advertir que en esta sesión, en esta charla, tendremos datos históricos, datos científicos, posiblemente datos estadísticos en este documento, pero muchas de las conjeturas, muchas de las opiniones, pues son de carácter personal, por lo que les invito a que ustedes mismos, a ustedes mismas, pues tengan un espíritu crítico, un espíritu reflexivo con respecto a lo que se ve acá. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cosas del futuro y el futuro al final vamos a ver que es una construcción social, ¿cierto? Depende de nosotros, lo que nosotros digamos acá, lo que nuestros analistas a nivel mundial determinen de lo que va a ser el futuro, pues solamente será realidad si nosotros mismos lo vamos llevando a cabo así. Bien, para eso y para abordar los riesgos del futuro tenemos tres historias que yo les quiero contar hoy, tres aspectos que cada uno por sí mismo va a hablar, va a inducir sobre cuáles son esos riesgos a los que nos vamos a exponer en el futuro, pero juntos van a generar una construcción mucho más amplia, mucho más íntegra de a dónde podemos ir. Entonces, para eso, esas tres historias que yo les quiero contar son pues la historia del riesgo, la historia de cómo estamos entendiendo como humanidad el riesgo, pero también vamos a hablar un poco de la teoría de la evolución de las especies de Darwin, que aporta, digámoslo, naturalidad a nuestro entendimiento del riesgo. Y también vamos a hablar un poco de la historia del trabajo. Para empezar, pues es importante entender, señoras y señores, que nosotros como humanidad a lo largo pues de la historia hemos alimentado nuestras experiencias, hemos alimentado nuestras sociedades, nuestro contexto en el trabajo. El trabajo ha sido parte fundamental del desarrollo de nuestra historia, ha sido parte fundamental de los conflictos internacionales, ha sido parte fundamental de análisis de nuestro propio estado de salud, por lo que el trabajo es un aspecto transversal a todas las instituciones y a todas las organizaciones internacionales, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es que nosotros nos hemos dedicado a trabajar desde hace mucho tiempo, pero hoy en día, y siempre lo ha sido, el trabajo es un aspecto que impacta profundamente nuestras vidas, nuestra existencia. A veces nos debemos al trabajo. Muchas veces cuando uno le pregunta a un individuo, a una persona, ¿tú quién eres? Lo primero que te menciona es qué hace en su trabajo, ¿cierto? ¿Tú qué eres? Lo primero que te dice es, yo soy alfarero. Entonces, el trabajo repercute profundamente en nuestras ideas, en nuestra existencia y por lo tanto también lo hace un concepto fundamental que es el concepto de riesgo. A pesar de que el riesgo sea hoy en día un término muy acuñado, muy usado, em,
no siempre lo fue así. Y también hay que entender cuáles son esas dinámicas, esas características del riesgo. Entendamos entonces, el trabajo, o esta primera pregunta, esta primera premisa es, ¿el trabajo y el riesgo son un planteamiento netamente humano? Vamos a responder un poco esa pregunta. ¿Y qué papel juega? ¿Qué papel jugará el concepto de riesgo en nuestra propia existencia, como lo ha sido a lo largo de la historia, pero ahora en el futuro? Ahora anticipándonos un poco a esas nuevas tendencias laborales que vendrá con el desarrollo de las nuevas tecnologías constantes. Entonces, empecemos por hablar del riesgo. Esta es la historia del riesgo. ¿Dónde nace esta palabra? ¿Dónde nace este concepto? Y lo primero que tenemos nosotros que tocar son cuatro puntos importantes. Lo primero es que a pesar de que aquí vayamos a presentar un contexto histórico del riesgo, realmente su origen es incierto. No se sabe en qué punto cierto o a ciencia cierta se empezó a utilizar con el significado que tenemos hoy. Las palabras que nosotros usamos hoy en día son derivaciones, son agrupaciones de palabras que se usaban antes en otros idiomas, en el latín, en el griego. Entonces, nosotros no tenemos específicamente cuándo se empezó a usar, pero claramente lo percibimos. Sabemos qué significa. Si yo les menciono a ustedes las palabras riesgo, la palabra peligro, sabemos lo que significa. También es importante entender que este concepto se usa desde distintas disciplinas, tiene un enfoque multidisciplinar. ¿Qué significa eso? Nosotros hoy en día en seguridad y salud en el trabajo mencionamos el riesgo para nuestra gente, para nuestra población, de una manera, pero no necesariamente es el mismo enfoque que se le da a través de, o que le dan los economistas hablando de riesgo financiero. Y no necesariamente es el mismo enfoque que capaz ustedes como líderes, como gerentes de recursos humanos, de talento humano, pueden tener dentro de un mismo proceso, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de que tenga diferentes enfoques en múltiples disciplinas, vamos a intentar hoy generalizar cuál es el concepto principal. También mencionar que antes, y lo vamos a ver a continuación en una línea histórica que vamos a tener, el riesgo era una atribución divina, se atribuía a cuestiones divinas, a cuestiones religiosas. Vamos a ampliar un poquito. Hoy en día, pues lo atribuimos más a la seguridad, lo atribuimos más a la tranquilidad, ¿sí? A la posibilidad de que nosotros los seres humanos decidamos nuestro destino. Es la decisión del destino. Cuando yo hablo de la gestión del riesgo, cuando yo hablo del riesgo, es porque yo de alguna forma u otra quiero asegurar qué es lo que va a pasar en el futuro. Yo quiero asegurar cuál va a ser mi destino. Por eso yo, como profesional de seguridad en el trabajo, pues lo que hago es promover que el destino de nuestra gente, de nuestros colaboradores, pues sea un trabajo seguro, un trabajo saludable, que no los afecte a ellos, ¿sí? Y que por el contrario, que los desarrolle. Entonces, estamos hablando un poco de la posibilidad de elegir nuestro destino, cosa que, bueno, la Real Academia de la Lengua Española hoy lo define entre otro concepto más amplio, que es la contingencia o proximidad de un daño. ¿Listo? Este QR que ustedes ven abajo simplemente es la fuente de la que saqué la información de este recorrido histórico del riesgo. Por si ustedes quieren escanear el QR, simplemente les va a llevar a un documento que ustedes pues podrán leer después, y al final, si quieren, podemos retomar las fuentes para que ustedes pues las descarguen y las lean si es de su interés. ¿Listo? Bien, entonces el concepto de riesgo según Chávez López, no Chávez, sino Chávez López, que es el autor del estudio que ustedes van a descargar, es que este riesgo, el concepto de riesgo primero, empezó desde un concepto divino, como les dije. O sea, el riesgo se interpretaba como un daño o como un castigo. Si, por ejemplo, vivíamos en una sociedad, vivíamos en una población y ocurría un diluvio, que es precisamente el texto que se encuentra en la Biblia, pues se hablaba del riesgo como un castigo divino, como una obra divina, especialmente relacionada con eventos naturales, incendios, volcanes, entre otros. Así que lo primero que empezamos nosotros a hablar, y bueno, y enfermedades, lo primero que empezamos nosotros como humanidad a determinar de riesgo es, oiga, aquí las cosas pueden pasar y pasan por una mano que viene y nos configura nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra salud. Después ya en la Edad Media eso empezó a evolucionar un poco y ya no se veía solamente como algo que influía dentro de mi vida, sino se veía como una prueba. Si a mí me llegó esta enfermedad, todavía sigue siendo de origen divino. Si a mí me llegó esta enfermedad,
es porque yo tengo que superar una prueba. Yo tengo que demostrar que soy apto, que soy capaz, que soy honorífico, que soy honorable para X o Y tarea. Entonces se veía como una actividad en la que el individuo no era un agente activo del riesgo. Yo no podía decidir sobre el riesgo. Si yo me enfermaba, pues tenía que superar esa enfermedad porque algo tenía yo que hacer. Luego pasamos a la Edad Moderna, donde evolucionó un poco la noción del riesgo y se empezó a aplicar primero en las actividades marítimas. Los comerciantes y los navegantes empezaron a incorporar un cálculo de probabilidades precisamente según estas mismos eventos naturales, porque empezaban a intentar prever cuándo era que iba posiblemente a llover o cuándo las condiciones naturales y ambientales eran adecuadas para comercializar. Entonces, ese es el primer momento en el que la humanidad se encarga de incorporar el riesgo como un cálculo. A pesar de que eran cálculos pues muy iniciales eh, y que no tenía los seres humanos no teníamos un factor activo para controlar el riesgo, simplemente se calculaba. Y ahí empezó este análisis moderno de la gestión del riesgo. Pero luego, en el siglo XVIII, viene la ilustración, donde se incorpora un pensamiento científico, ¿sí? Un pensamiento crítico del riesgo como algo medible y se empieza a tener una gestión preventiva. Nos empezamos a dar cuenta como humanidad que si podemos medir algo, podemos reaccionar ante ese algo, podemos gestionar de alguna forma, intervenir para que eso suceda o no suceda. Entonces aquí ya se empieza a hablar de la gestión preventiva, ya empezamos a hablar de que estamos interviniendo de alguna forma como agente activo para lo que vaya a suceder en el futuro. Pero luego viene un punto muy importante de nuestra historia que cuando yo lo hablo con distintos profesionales de distintas empresas, de distintos clientes, de distintos mercados, se desconoce. Y es este punto tan importante para nuestro desarrollo profesional. Y es la revolución industrial, el punto 5 de nuestra línea de histórica. En la revolución industrial, habían unas condiciones específicas de los trabajadores. Hace relativamente poco es que nosotros como trabajadores tenemos unos derechos, tenemos una normatividad, tenemos una preocupación por la salud laboral y sobre todo tenemos unos procesos de gestión humana. Em, Cuando yo pregunto de qué se trata la revolución industrial, encuentro que tenemos una falta de contexto en general y me parece un punto muy importante para que ustedes dentro de sus roles, bien sea de seguridad en el trabajo o bien sea de gestión humana, aprendan de ellos, porque es que las lecciones aprendidas, recordemos que son una actividad fundamental en nuestro desarrollo cultural de la organización. Entonces, en la revolución industrial, en todas estas condiciones laborales nefastas que se encontraba nuestra propia gente, nace la percepción del riesgo laboral, el riesgo ambiental y el riesgo sanitario, porque las condiciones en las empresas eran insostenibles, ¿sí? Las condiciones en los hogares, porque recordemos que mucha gente se vino de trabajar desde el campo a las ciudades, eran insaludables. Entonces, aquí surge la necesidad de proteger al trabajador y después de ciertas normativas, de ciertas regulaciones, nace digamos que uno de los primeros conceptos de riesgos laborales. Como estábamos iniciando y pensemos que esto fue en el siglo XIX, hace relativamente poco, en una historia, en un contexto amplio pues, de la humanidad y más que todo en un contexto natural en el que hay miles de años de desarrollo, pues hace apenas cientos de años empezamos a hablar de este tema y lo que nos falta. Pero luego de la revolución industrial, entonces vino ya una sociedad industrializada en donde el riesgo ya no solamente era una percepción, ya no solamente se gestionaba, sino que era sistémico. El riesgo se empezó a desarrollar como un aspecto de disciplina para su gestión. Entonces ahí nace la gestión del riesgo como disciplina. Ahí nacen los profesionales de gestión del riesgo, ahí nacen los cargos de gestión del riesgo, ¿sí? Y ya nace una serie de metodologías, ya nace una serie de análisis, ya nace una serie de criterios que nos permiten a nosotros entonces sistematizar la gestión del riesgo.
para que a finales del siglo XX demos un paso más todavía y entonces ya empecemos a profundizar en los riesgos ambientales y riesgos psicosociales, bueno, riesgos éticos también. El siglo XX fue uno de los puntos más importantes de entendimiento del riesgo porque empezamos a entenderlo como como en un contexto internacional y global, ¿cierto? Se empezaron a ver muchas crisis sociales, se empezaron a ver, a tratar el riesgo relacionado con actividades de terrorismo, estuvimos hablando de pandemias, ¿cierto? Ya desde el siglo XX se hablaba al respecto, en el 2020 nosotros vimos y habían fuentes de información que había libros que hablaban al respecto, ya nosotros hablábamos del riesgo como un factor cultural, ético y político, entonces en un marco global lo empezamos a ver. O sea, lo que ocurre en Colombia afecta a España en Europa y eso lo tenemos clarísimo. Ya para inicios del siglo XXI, o sea, en la actualidad, en donde estamos, el riesgo está todavía en una fase emergente, ¿sí? Pero además de ser un contexto o un factor global, es un factor multidimensional y es un factor sobre todo interconectado, al punto de que hoy en día, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, y digo nuevas entre comillas porque ya son tecnologías que se han venido desarrollando hace un tiempo, como es la IA, la biotecnología, los ecosistemas, nuevos dilemas éticos y planteamientos que nos traen estas nuevas tecnologías. Ya viene una necesidad de un análisis interdisciplinar. Los riesgos y los peligros que nosotros identificamos dentro de estas nuevas tecnologías, por ejemplo, la IA requiere un análisis interdisciplinario, un enfoque ético. Nosotros lo estamos viendo hoy en día, porque cuando hablamos de IA, de inteligencia artificial, que es lo que significa IA, estamos abordando el tema desde el ámbito laboral, desde el ámbito tecnológico, desde el ámbito ambiental, y hoy más que nunca tenemos esa interdisciplinariedad de nuestra gestión del riesgo. Por eso también en esta sesión quiero que hablemos del riesgo, bueno, y el peligro. Indiferentemente, vamos a hablar desde un concepto más profundo de esto, sin irnos tampoco al detalle, pero que se entienda que este concepto pues ha venido evolucionando. Ahora, ¿qué se espera en el futuro próximo con respecto a la gestión del riesgo? Pues recordemos y como les dije, este es un análisis basado en información, pero a la final son conjeturas, y es que se espera una adaptación forzada al riesgo. Si antes nosotros teníamos en cada una de las empresas una gestión sistemática del riesgo e incluso en muchas teníamos profesionales encargados específicamente de la gestión del riesgo en diferentes aspectos, pues hoy en día lo que tenemos que esperar es que forzadamente, obligatoriamente, tendremos que adaptarnos a esos nuevos riesgos, a esos nuevos peligros que vendrán en el futuro, ¿sí? También se espera que tendremos unas capacidades mucho más fuertes de predicción, lo que llamamos Big Data, riesgo predictivo, se va a fortalecer porque tenemos herramientas más fuertes que nos permiten hacerlo. Y también sabremos que esa gestión del riesgo y el peligro en nuestra vida va a ser una experiencia vívida, una experiencia emocional, ética y estética. ¿Qué significa esto? Que nosotros antes, por ejemplo, hacíamos una gestión del riesgo en las empresas y gestionábamos el riesgo económico a través de análisis financieros, de inversión o de no inversión. Que nosotros en seguridad en el trabajo teníamos un profesional de seguridad o teníamos un área encargada de prevención de riesgos laborales que se encargaba de documentar, que se encargaba de capacitar, de llevar al trabajador por la senda más saludable posible, pero hoy en día todos y cada uno de nosotros va a vivir la experiencia de gestión de riesgo en sus vidas. De hecho, muchos ya la estamos y la están viviendo cuando estamos ya desde el hecho en el que sentimos la preocupación si una inteligencia artificial va a reemplazar nuestro cargo o no, ya estamos viviendo esa gestión del riesgo. Ya está afectando y está tocando nuestras fibras emocionales y ya nos está planteando cuáles son estas éticas, estos límites de esa gestión del riesgo. Y también va a ser un criterio estético, estético más allá de lo que nosotros vemos, más allá de tener criterios, digamos que de belleza. Estético significa que la gestión del riesgo nos va a configurar la forma en la que percibimos el mundo, en la que lo construimos, en la que nos conectamos y en la que nosotros vamos a
efectivamente profundizar lo que afuera está sucediendo y también va a configurar cómo nosotros nos vamos a empezar a expresar en un futuro, cómo nos vamos a empezar a vestir, ¿sí? Por ejemplo, cosa que todavía se espera que la gestión del riesgo va a ser un debate social y sostenible mucho más impactante de lo que ha sido hasta hoy. En la parte de gestión ambiental, siempre tenemos el debate, desde el siglo XX, siempre hemos tenido el debate de los activistas ambientales y las estructuras políticas que buscan unos intereses diferentes. Pues hoy en día, este debate va a ser mucho más social, con la conectividad que tenemos en redes sociales, con la capacidad de acceso a la información, pues es un debate que ahora se va a abrir campo hacia todo el mundo. Todos nos vamos a ver implicados en la gestión del riesgo y la identificación de peligros de nuestra sociedad. Cosa que también pues, va a generar, por supuesto, debates bioéticos, cognitivos y existenciales en nuestra población. Así que las percepciones generales de nuestro riesgo, ¿sí? Son que hoy en día, pues nosotros vamos a contar con distintos puntos clave desde de la gestión del riesgo. Recordemos que es una labor interdisciplinar, o sea que desde distintas profesiones y puntos de vista tenemos que empezar a abordarlo, pero para nombrar algunas de ellas, lo económico y lo sanitario podría ser esta línea de directriz que estaría dirigiendo muchas percepciones del riesgo, ¿sí? Y seguidas por aspectos probabilísticos, aspectos subjetivos, o sea, cada quien, cada uno de nosotros va a tener que encontrar una forma de entender estos nuevos peligros y riesgos de la tecnología, también aspectos éticos, políticos, estéticos, como les dije, ambientales que por supuesto van a significar una parte fundamental de este debate social del riesgo y por supuesto laborales que a mi parecer están quedando rezagados dentro de este gran debate de riesgo y de nuevas tecnologías. El aspecto ambiental sigue punteando, pero en términos laborales pareciera que nuestras percepciones del riesgo no han cambiado, se estancan y no sobre todo nuestras percepciones, sino que la gran normatividad y las proyecciones a futuro no lo tratan no lo abordan con la importancia que se debería. Pero luego esto va a traer unas consecuencias existenciales, ¿sí? Para todos nosotros y por supuesto que se van a ver completamente implicadas por los factores o los medios tecnológicos que estén a nuestra disposición. Pero, como bien dijimos, el riesgo hasta este punto, en un contexto histórico, también es una cuestión de perspectivas, asimismo el riesgo. Entonces, como es interdisciplinar, en este momento cada uno de los profesionales que abordan el riesgo tiene su propia perspectiva de lo que es, de lo que significa. Lo que me llevó a llevar a mí, oiga, ¿y qué sucedería? ¿Qué pasaría si el riesgo no fuera una construcción humana? Si todo este momento histórico que nosotros hemos visto de la gestión del riesgo hace parte de cómo los humanos estamos entendiendo el riesgo. Pero, ¿y si el riesgo no es humano? Si el riesgo es algo que existía mucho antes de nosotros. Entonces, un día me surgió esta pregunta porque en Netflix hay un documental que se llama La vida en nuestro planeta. Y La vida en nuestro planeta es una serie documental que habla sobre cómo ha sido la evolución y el desarrollo de la vida en el planeta y por lo tanto de las especies que hoy en día lo habitan y que alguna vez lo habitaron, ¿sí? Habla sobre desastres naturales, habla sobre cambio climático, habla sobre la contaminación ambiental, habla sobre muchos temas. Se los recomiendo muchísimo porque este documental a mí me hizo reflexionar sobre los niveles o sobre la cualidad del riesgo en la naturaleza. Pero para poderlo aclarar y aterrizar un poco pues a nuestro contexto, ahora sí, vamos a ir a nuestra segunda historia, que es de la teoría de la evolución de las especies de Darwin. En este código QR ustedes encuentran la fuente, el documento, pues, del origen de las especies, para que si quieren lo puedan consultar. De todas formas, como les digo, al final podemos retomar este QR para que ustedes puedan dar una lectura si les da curiosidad. ¿Qué nos dice la teoría de la evolución de las especies? Pues hay unos aspectos importantes que vamos a tratar hoy, porque nuestro tema no es de biología ni bioevolución, pero sí quiero que entendamos que al principio
se pensaba, en el siglo XIX, se pensaba que todas las especies existentes ya tenían esas mismas características y que así habían sido creadas o así habían sido siempre. Independientemente de la tendencia religiosa, se pensaba que incluso científicamente así habían sido siempre, que siempre habían mantenido las mismas características y que esto era inamovible. Fue entonces cuando en 1809 este señor llamado Jean-Baptiste Lamarck propone un documento, en un tratado que se llama Filosofía Zoológica, que las especies provienen de otras anteriores, ¿sí? Que las especies realmente no habían mantenido las mismas características siempre, sino que el esfuerzo por sobrevivir en la naturaleza, por adaptarse a los ambientes, había hecho que las especies usaran más unas estructuras corporales que otras, ¿sí? Los brazos, la cola, los dedos, la lengua, y que al usar más esas zonas, esas partes del cuerpo, estas se habían desarrollado para atender esas necesidades y que luego esas características físicas, esos desarrollos, se transmitían a sus descendientes, ¿sí? Y que las mejoras se heredaban directamente. Entonces fue el primero en plantear una teoría evolucionista de las especies. Cosa que él decía que las jirafas, y este es un buen ejemplo para lo que vamos a hablar también de la gestión del riesgo y el peligro, que las jirafas tenían cuellos asimétricos, o sea, unas jirafas tenían el cuello más largo que otras. Hoy en día, pues sigue existiendo, ya vamos a ver por qué, pero que las jirafas que tenían el cuello más largo, pues lo estiraban más, y las que tenían el cuello corto, pues también se exigían estirarse el cuello, y luego sus hijos, sus herederos, nacían con el cuello cada vez más largo. Era lo que planteaba Jean Lamarck. ¿Qué se encontró después? Pues que efectivamente, a pesar de que él estaba acertado en algunos puntos, estaba equivocado en el sentido de que las características que un individuo adquiere en la vida no se heredan a sus descendientes. Es decir, mi abuelo, por ejemplo, era un excelente matemático, le encantaba la matemática, pero mi padre no va a heredar esas cualidades de inteligencia razonable, ¿cierto? Sino que al contrario, cada uno de los individuos en su vida, sus experiencias, sus ambientes, va a empezar a desarrollar habilidades específicas para su mismo desarrollo. Pero algo sí se heredaba. Entonces se encontró que si no se heredaba específicamente la mejora que había encontrado el individuo durante su vida, pero sí se heredaban otras cosas. Hoy en día sabemos que es a través de la genética, ¿cierto? A través de los genes que heredamos ciertas características. Pero luego llega este señor, Darwin, que en 1831 hace una travesía por Sudamérica. Él se viene desde Inglaterra hasta Sudamérica y empieza a observar, empieza a estudiar las especies que existen en nuestro continente. Pero no es sino hasta cuando él llega a una isla que queda cerca de Ecuador, que se llama Islas Galápagos, donde él encuentra unas observaciones fascinantes. Y es que las especies que viven en la isla Galápagos son muy parecidas a las que viven en el continente, pero con unas variaciones, con unas modificaciones. Y se empieza a preguntar por qué están ocurriendo estas modificaciones. De hecho, empieza a encontrar que son la misma especie con diferentes características. Luego otro señor llamado Wallace, eh, en algún momento le envía a Darwin, bueno, Darwin vuelve a Inglaterra y empieza a intentar explorar las respuestas a esas diferentes variaciones, a todo lo que le encontró, y luego se encuentra que otro biólogo llamado Wallace le envía a él un estudio, cosa que se complementa muy bien porque tienen ideas muy parecidas, y surge la teoría de de la evolución de las especies por Darwin y Wallace. ¿Qué más encontró Darwin en este proceso? Pues encontró que las especies evolucionan con cuatro características importantes. Lo primero es que hay una variación, es decir, todos los miembros de una sola especie varían entre ellos, ¿sí? Así sea morfológica, fisiológica y comportamentalmente. Todas las jirafas son distintas entre sí. Luego también encontró que en las poblaciones
hay una sobreproducción, ¿sí? O sea, naturalmente nacen muchos más individuos de lo que la naturaleza puede alimentar y de los cuales pueden sobrevivir. Encontró también que dentro de las poblaciones hay una lucha por la existencia y dentro de las especies, o sea, hay una competencia constante por el alimento propio, por el alimento mío y de mis otros miembros de mi familia, de mi manada, de mi especie. Y luego hay una selección natural. Ya en esa época había una selección artificial de las especies. Muchas de las razas de perros que conocemos hoy, como el dálmata, por ejemplo, son el resultado de un cruce artificial, de una selección artificial de especies, en el que se cruza una raza con una característica y otro perro de otra raza con otra característica para que salga un individuo con unas características específicas. Y por eso él llamó a esta fase selección natural, porque ya existía la artificial. Y esta selección natural plantea que dentro de las poblaciones, pues los individuos que tengan unas características que les den mayores probabilidades de sobrevivir son las que mejor se van a adaptar a los ambientes. O sea que constantemente estamos en una adaptación ambiental y comportamental. Estas cuatro imágenes que ustedes ven, de hecho, es la especie en la que Darwin más se interesó en la isla Galápagos porque todos estos cuatro pajaritos, estos cuatro aves, son de la misma especie, pero están en diferentes lugares con características diferentes. ¿Cómo aplicamos esto entonces a nuestra gestión del riesgo, a nuestros peligros? Pues aquí vamos a retomar el ejemplo de la jirafa. Resulta que aquí yo encontré, o yo pensé, que la naturaleza hacía una gestión natural del riesgo a través de la evolución. ¿Por qué? Cada jirafa tiene el cuello de distinta longitud, de distinta medida. Cada jirafa tiene características diferentes. Las manchas, a pesar de que son parecidas, sus patrones son únicos y diferentes. Así que, igual que nosotros, los humanos, cada uno tiene sus propias habilidades, tiene sus propias herramientas, fortalezas y debilidades. Luego hay una sobreproducción, o sea, si no nacieran más jirafas de las que son, pues la probabilidad de que esa especie sobreviva, pues disminuye. Por lo que aquí que vemos que está haciendo la naturaleza. Primero, al darle características individuales a cada individuo, a cada ser, a cada miembro de la especie, está haciendo que haya más diversidad. O sea, como quien dice, no colocar todos los huevos en una sola canasta. Hay más diversidad. Hay diferentes opciones en las que la naturaleza se basa para decir, esta es la mejor. Gestión del riesgo. Está analizando cuál es la mejor opción. Sobreproducción. Si el nacimiento de las especies fuera limitado, fuera escaso, la probabilidad de supervivencia sería menor, por lo que produce más de lo que puede sostener. Además, porque bueno, hay una cuestión de equilibrio, obviamente ecológico, ecosistémico, pero produce más de lo que puede sostener. Está gestionando el riesgo de la extinción de una especie de manera natural, ¿cierto? Desde cierto aspecto. Luego viene la lucha por la existencia. Hay competencia entre individuos, ¿sí? Y hay probabilidad de que esos individuos, cuando luchen, se lesionen. ¿Cómo es esa lucha por la existencia y una gestión del riesgo? Pues al fomentar la competencia, lo que genera es unas evaluaciones de desempeño, lo que genera son unos filtros, lo que genera son unas capacidades únicas que van a llevar a entender y a fortalecer el ámbito natural, ¿cierto?, de esa especie. Y obviamente hay lesiones. Si lo comparamos con los riesgos laborales, cada una de esas luchas por la existencia tiene probabilidad de lesión. Y luego, pues claramente está la selección natural en la que la naturaleza toma un camino y, por ejemplo, define que las jirafas que al nacer caminan, porque ustedes saben que una jirafa pues tiene las patas súper largas y que no puede doblar las rodillas como nosotros, no puede agacharse. Entonces tiene que abrir las patas así, tiene que abrir las patitas y de la mamá jirafa pues nace, ¿cierto? Una cría que ya sale midiendo, ya nace midiendo como 1,65, 1,70, bueno, no sé, pero es una cría que ya es bastante grande y que es una presa fácil para un depredador. Si esta cría de jirafa no camina en el primer minuto de vida, los primeros minutos de vida, pues esa jirafa
lastimosamente, es depredada, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que la naturaleza identificó que hay un riesgo desde incluso antes del momento de que naciera el individuo, ¿sí? Y lo empieza a gestionar. Por eso le da la capacidad a la jirafa y le pone la programación de que apenas nazca, tiene que levantarse y caminar. Está gestionando el riesgo de ser depredada de una manera natural. Por eso se me ocurrió esta frase que tenemos acá, esta reflexión, y es que la evolución es el arte con que la naturaleza gestiona el riesgo. Se los dejo planteado para que entendamos que el riesgo tiene un contexto histórico, sí, pero también es parte natural de la existencia. El riesgo es parte fundamental y el riesgo y el peligro son parte fundamental de vivir, de existir, de la naturaleza. Esto nunca nos vamos a poder desligar de esto. Pero luego viene la tercera historia y es la historia de la evolución del trabajo. Estos dos códigos QR que ustedes ven acá son de videos en YouTube en los que les traje pues a filtro porque me parece que cuentan la historia del trabajo de una manera adecuada y entendible por si quieren también escanearlo para poder ver el video después si se sienten curiosos. Pero ¿cómo evoluciona el trabajo? Pues vamos a hacer entonces un recuento general. Nosotros los humanos prácticamente estamos trabajando desde la prehistoria, desde el momento en que empezamos a crear herramientas y empezamos a tallar la piedra y hacer uso de los primeros metales para cumplir con nuestra función. ¿Y en eso qué funciones teníamos que cumplir? Cazar, recolectar, movilizarnos, construir casas, pescar, ¿cierto? Entre otros. Y aquí empezamos a ver los primeros riesgos laborales, sin que esto realmente se llame una labor propiamente dicha, un trabajo propiamente dicho. Empezamos a ver esos primeros aspectos en los que la humanidad, los humanos, nos veíamos implicados. Y es que en esa época podríamos estar expuestos a riesgos biológicos, contacto con bisontes, mamuts y microorganismos, donde en esa época no teníamos ni idea de que era un microorganismo, ¿cierto? También nos exponíamos a riesgos ambientales, condiciones climáticas que eran muy fuertes, que eran extremas, que nos exponían naturalmente, a los que nos exponíamos de manera natural. También teníamos riesgos sanitarios, pues la falta de salubridad, higiene por falta de conocimiento, mecánicos con el uso de herramientas. Yo estoy seguro de la cantidad de personas que tallando la piedra se pudieron cortar, ¿cierto? Biomecánicos con los esfuerzos físicos excesivos, mover las piedras, huir, esconderse, psicosociales en donde habían momentos posiblemente de aislamiento, soledad, vulnerabilidad ante el entorno, eso desconociendo todavía a detalle cuáles eran las dinámicas sociales, por ejemplo, de nuestros antepasados, rituales en los que nos poníamos a que el trabajo era una ritualización, o sea, el pescar merecía un rito para pescar, para agradecer o para que nos diera suerte, que nos diera éxito en nuestra pesca, así como en la agricultura, y reproductivos. Riesgos inclusive en el parto, en la parto sin asistencia, sin conocimiento, en lo que pues las probabilidades obviamente de éxito de un parto pues eran diferentes a las de hoy en día. Y a pesar de que pues nos exponíamos a riesgos, todavía no se conocía la palabra trabajo, por lo menos hasta donde hay los registros. ¿Dónde surge la palabra trabajo? La palabra trabajo surge desde la época de la esclavitud, y ya vamos a ver, pero surge como sinónimo de herramienta de tortura, surge como sinónimo de sufrimiento. En la misma Biblia nos mencionan que el trabajo es un sufrimiento, es un castigo que se le dio al hombre. Y este elemento que ustedes ven acá pues es el tripalium, que era un elemento para castigar precisamente a las personas, a los esclavos que no cumplían con sus funciones, y el verbo es tripaliare. Entonces, de ahí viene el término trabajo. Y es entendible, porque nosotros en la época de la esclavitud teníamos a esta forma como la más natural de trabajo. Nuestra mano de obra era esclava y era gente que tenía pues unas labores específicas sin unos derechos sin derecho a nada. Lo que pensaban los griegos era que vivir en ocio, vivir en el ocio, era la mejor forma de vivir. O sea, se rehuía al trabajo y todas las grandes civilizaciones tuvieron formas de esclavitud. Entonces, eran trabajos no remunerados,
eran trabajos en donde las mujeres eran prostituidas para tener mayor cantidad de ingresos por parte de su patrón y donde había pues también trabajo y maltrato infantil. ¿Listo? Claramente sobra destacar aquí muchos riesgos laborales de esa época, pero entre ellos tenemos un riesgo físico extremo, muerte por sobrecarga de trabajo, riesgos sanitarios, deshidratación, sobreexigencia, la pérdida de identidad, riesgos psicosociales, entre muchos otros. Paralelamente, se fue desarrollando el feudalismo, que era otra forma de trabajo en el que había campesinos, habían grandes patrones que tenían castillos y que alrededor tenían cultivos. Eran campesinos sin tierra propia, campesinos que eran explotados, pero de alguna forma pues tenían una compensación un poco mejor que una esclavitud. Tenían unas condiciones un poco mejores, podían vivir en familia, se dedicaban a la agricultura y ganadería. Y sobra también identificar los riesgos en este aspecto, porque habían herramientas que eran muy rudimentarias, mucha gente, pues estoy seguro también perdía partes de su cuerpo, se exponían a riesgos ambientales, la carga física en las jornadas que eran extenuantes por poco pago, la falta de condiciones todavía sanitarias y pues conflictos armados. Se empezó a ver un riesgo público en el que habían invasiones de un patrón a otro, un castillo de un empleador, de un patrón pues invadía al otro para tener sus tierras, para tener saqueos, habían reclutamientos forzados. Entonces, se viene evolucionando. Saltamos luego a la democracia moderna, donde ya se hace la abolición de la esclavitud, llegan los sindicatos y llega el reconocimiento del trabajo remunerado, como vimos en la revolución industrial, ¿cierto? Aquí ya habían dos tipos de trabajadores, los que eran directos de los empleadores y dependían del salario y los que eran relativamente independientes porque tenían sus propios talleres, sus propias panaderías y pues podían manejar su propio trabajo sin necesidad de depender de un empleador. Y luego pues vino la revolución industrial que reemplazó pues la mano de obra y los artesanos empezaron a aprender a manejar máquinas, ¿sí? En esta revolución industrial los riesgos son muy relevantes porque también se ven condiciones de jornadas laborales extenuantes de hasta 16 a 20 horas. Se ve una cantidad increíble de accidentes de trabajo. De hecho, si ustedes googlean accidentes de trabajo o lesionados en la revolución industrial durante esa época, van a encontrar que hay trabajadores que se tomaron fotos y tienen los ojos vendados, tienen un brazo enyesado, a uno le falta un dedo, o sea, es una accidentalidad laboral crítica en el que no se pensaba pues en la salud del trabajador. Promedio de vida expectativa de un trabajador obrero en la revolución industrial, 35 años, mujeres explotadas y fue cuando surgió pues precisamente el movimiento de revolución de los obreros. Aquí encontramos ya riesgos un poco más actualizados porque ya se empezó a hablar de riesgo mecánico, de amputaciones, quemaduras, jornadas laborales, epidemias, porque las condiciones de salubridad pues empezaron a mostrar esas enfermedades en la población, de exclusión social y de una represión a la jornada laboral. Así que Inglaterra, como pionera de la revolución industrial, pues emite su primera normatividad laboral y luego Taylor hace su trabajo de investigación y hace la distribución de las cargas de tiempos, movimientos y trabajos. Y el 24 de junio de 1919 pues llega una organización que se va a encargar hasta hoy en día todavía de la gestión de los trabajadores, de la formalización y de la representación de los trabajadores, que es la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Bien, además de que las mujeres pues empiezan a incluirse en el mercado laboral, ampliando mucho más todavía los riesgos laborales a los que nos exponemos. ¿Listo? Hoy en día, pues nuestra modernidad, tenemos un horario comercial, tenemos un horario de atención al cliente, tenemos una gestión directamente relacionada con la tecnología, nuestros trabajadores pues tienen una mayor participación, un voto, ya hablamos de cultura organizacional, la producción en masa pues que está sistemática, creo que pues que sobra hablar también de los modelos de negocio, de las nuevas tecnologías que están llegando, la realidad virtual, realidad aumentada, redes sociales, inteligencia artificial y tenemos sobre todo la posibilidad de hacer algo que antes era inimaginable, que es el home office, en el que todos yo creo que hoy en día estamos inmersos de alguna manera u otra. Pero para contextualizar los riesgos del futuro, hoy en día nosotros hablamos de los riesgos, de los peligros en cuatro, digamos que grandes categorías, macro categorías.
Si nosotros hablamos de riesgos de seguridad, estamos hablando de riesgos que pueden evitar o que están relacionados con accidentes. Si nosotros hablamos de salud e higiene, estamos hablando de riesgos que evitan enfermedades o que producen enfermedades. Si hablamos de ergonomía o biomecánica, estamos hablando del confort, especialmente el confort físico de la persona. Y si hablamos de psicosociología, pues hablamos de las relaciones de trabajo, las cargas mentales y las relaciones individuales que existen en cada uno de estos grupos de trabajo. Como estamos en la modernidad, pues allá fíjense cómo pudimos agrupar a lo largo de toda la historia cuatro grandes grupos de peligros en nuestros trabajos. Casi todos se encasillan ahí que tienen también otras subcategorías. Están los riesgos biológicos, vimos todo lo que pasaba con el COVID, con los virus, fluidos corporales, enfermedades, organismos vivos. Luego tenemos los riesgos físicos que también nos estarán afectando en términos de vibraciones, en términos de temperaturas, de presión, todos esos riesgos que tengan que ver con energías que afecten nuestra seguridad y nuestra salud. Le hablamos también de los riesgos químicos, que ya son las sustancias, y sobre todo las peligrosas en forma de polvo, líquido, gas, psicosociales. De cuarto lugar, que son esos riesgos que ya estamos nosotros contemplando dentro de nuestra salud mental y social. Los riesgos biomecánicos, como dijimos, el confort, que principalmente se trata de la manipulación de cargas, de mover repetidamente ciertas partes del cuerpo, de la seguridad, perdón, de ciertas partes del cuerpo, de las posturas que asumo yo en el trabajo, sentado 8 horas, 9 horas trabajando. Luego vienen los riesgos de seguridad, que son los que, como dijimos, nos generan pues accidentes inmediatos que ya nos exponemos a riesgo eléctrico, locativo, una caída, una machucada, un corte, un accidente de tránsito, entre otros. Y luego, por supuesto, todavía mantenemos esa percepción de los riesgos naturales, pero ya no lo atribuimos pues a una prueba religiosa, sino que sabemos que estamos expuestos a fenómenos como sismos, terremotos, vendavales de origen natural y más con todas las cuestiones del cambio climático, pues nos estamos acercando mucho más a unas mayores o diferentes dinámicas del riesgo. ¿Listo? Bien. Anticipándonos entonces un poco al futuro, vamos a alinearlos con el reporte del futuro del trabajo del Foro Económico Mundial, que pueden descargar también en este código QR. Les descarga el documento directamente de la página del Foro Económico Mundial. ¿Y qué nos dice este Foro Económico? Nos dice que una cuarta parte de los trabajos cambiarán y que estos son los aspectos que más van a impactar en los nuevos trabajos del futuro. O sea, las nuevas tecnologías, la automatización, la economía verde y la sustentabilidad serán parte fundamental o fuente fundamental de los nuevos trabajos del futuro. Y también nos menciona que las habilidades más importantes para adaptarnos a esos nuevos futuros son alfabetización técnica, que es aprender, en otras palabras, a programar y a entender cómo funcionan las máquinas, ¿sí? Cómo funciona cierto aspecto técnico, aprender otros lenguajes, el pensamiento crítico, el inglés como idioma fundamental, pero también coloqué entre paréntesis idiomas, porque recordemos que esta gestión cada vez va a ser más un contexto social y nuestros trabajos cada vez van a ser más globales. La creatividad, que va a ser una habilidad que no se va a dejar de lado y a perder, así como las habilidades sociales y la combinación de todas estas. O sea, el programador o el ingeniero que tenga habilidades sociales y sepa comprender cuáles son las necesidades del usuario de una nueva plataforma, pues va a tenerlas de ganar o va a tener competencias importantes para adaptarse a estos nuevos mercados laborales. Y los gremios que más van a estar contratando personas, según el Foro Económico Mundial, son los que están relacionados con inteligencia artificial y tecnología, trabajos verdes y energías. Aquí caben también personas de otros campos, no solamente los ingenieros, sino vamos a tener que regular leyes en materia ambiental, en materia de inteligencia artificial, vamos a tener que filosofar en estos aspectos, vamos a tener que crear, vamos a tener que capacitar, entre otros. Entonces aquí se abre la puerta también para esto. Profesionales de la salud física, mental y social, dice el Foro Económico que van a tener una gran cabida, una gran apertura dentro de los nuevos mercados laborales, por supuesto, adaptándose a las nuevas tecnologías. Luego están los trabajos manuales, pero especialmente trabajos manuales que requieran decisiones abstractas, ¿sí? O sea, decisiones que requieran
de un análisis abstracto, una comprensión subjetiva de la situación. Luego está profesionales de la educación y formación y de diseño digital, sobre todo diseño digital en términos de experiencia con realidad virtual, en términos de nuevas experiencias para llegar a la gente. Y otros profesiones clave, pues filósofos, antropólogos, los artistas que nunca van a dejar de existir, artistas de todo tipo van a ser claves y fundamentales dentro de nuestro nuevo mercado laboral, profesionales espaciales, ¿sí? Pensando, por ejemplo, en el problema de basura espacial que ya tenemos en este momento, que les invito también a investigar un poco, pues se va a necesitar gente que aporte esas soluciones. A la cadena alimenticia también, a la crisis alimentaria que se está previendo también dentro de algunos años si no se hace la gestión adecuada, y profesionales sobre todo HSE, o sea, de seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y calidad, pero de una manera integral y cuidadores. Ya vamos a ver qué tan integrales. Entonces, de estos nuevos trabajos del futuro, pues estos son algunos de los riesgos que yo imaginé que podrían suceder. Por ejemplo, colisiones en las fábricas, puede haber una colisión con robots, ¿sí? O entre robots que generen riesgos para nosotros, colisiones entre drones, entre maquinarias, entre naves, el uso de exoesqueletos que ya son también una realidad, dispositivos que nos colocamos las personas fuera de nuestro esqueleto, ¿cierto? Pero que nos dan una característica adicional, como saltar con mayor fuerza, correr más rápido, levantar cargas de la mejor manera, pues va a representar de cierta forma un riesgo y un beneficio. Y luego están los choques entre vehículos, que ya no va a ser los típicos accidentes de tránsito que están sucediendo, sino que posiblemente va a ser el choque entre dos vehículos con inteligencia artificial que tuvieron una mala programación, un error, ¿cierto? Luego tenemos riesgos de salud o higiene, como la radiación de los dispositivos a los que nos vamos a exponer, tema de importante estudio por los profesionales. Y riesgos biológicos y de microorganismos. Nunca nos vamos a desligar de la posibilidad de que haya otro COVID-19, pero también de toda la cantidad todavía de virus que tenemos. Recordemos que ellos mutan y evolucionan para atender, como en la teoría de la evolución, atender a esos nuevos requerimientos ambientales. Y pues por supuesto los riesgos ambientales que nos van a traer el aumento del smog, de la contaminación, de la polución, de los fenómenos naturales que nos van a poder afectar o generar mayores enfermedades. Pero luego vienen dos aspectos que antes no eran tan importantes, porque nosotros en términos de accidentalidad y de enfermedad hemos estado más avanzados en la gestión hasta hoy. Pero en términos biomecánicos y psicosociales, los riesgos van a ver a tener un aumento exponencial y van a diversificar ese tipo de riesgos. Las cargas excesivas de trabajo y trabajos prolongados van a seguir siendo una labor de importante gestión, así como la tensión postural y el sedentarismo extremo, que por eso es que el Foro Económico Mundial dice que los profesionales de la salud pues van a tener mucho trabajo, pues algo ha de ser, ¿cierto? Pero nuestro sedentarismo extremo podría estar influenciando de cierta forma y ya relacionándose directamente con la labor. Luego están los riesgos psicosociales derivados de entornos inmersivos, ¿sí? Del aislamiento digital, del sobrecontrol también, porque se prevé también que uno de esos riesgos es que estemos sobrecontrolados por algoritmos, así como también va a haber aumento de ciberacoso, ciberdelitos y automatización extrema que pues, nos puede llevar a una pérdida de la identidad. ¿Qué otro riesgo se les ocurre? Ahorita esperaré sus comentarios porque me gustaría pues escuchar eso. ¿Cómo va a ser entonces nuestro enfoque del sistema de gestión en el futuro? Pues va a ser menos documental y más acciones vivas. Vamos a pasar realmente de la norma a un entendimiento y una innovación humana, o es por lo menos lo que se prevé que necesitan nuestros nuevos sistemas de gestión. Ya no nos podemos quedar en la norma, necesitamos avanzar porque las normas siempre van un poco más lento que las innovaciones. Van a haber nuevos actores dentro del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Posiblemente hoy en día tenemos un psicólogo especialista en seguridad en el trabajo, pues de aquí a mañana tendremos un ingeniero programador especialista en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Y también habrá, por supuesto, un uso de la tecnología de manera más humanista y adaptada dentro de nuestros sistemas de gestión. Nosotros los profesionales de seguridad somos una de las carreras
que más vigilará y entenderá el sufrimiento y las necesidades humanas de estos trabajadores del futuro, por lo que se complementará. Nuestro sistema de gestión del futuro tendrá aspectos pedagógicos muy fuertes, tendrá aspectos estratégicos, mediadores, tecnológicos. Podríamos ser como profesionales de seguridad y directores de gestión humana el punto medio entre la tecnología, la participación social y la adaptación humana en las empresas. Así que reflexiones finales. Hay una paradoja del riesgo. El riesgo, al ser algo natural y al ser algo histórico, tiene una paradoja y es que todo accidente, si ustedes se ponen a pensar, se pudo prevenir, se pudo evitar. Pero al mismo tiempo siempre van a haber accidentes, siempre van a haber peligros, porque el peligro es algo natural de la vida, obliga a la evolución a adaptarse. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que tenemos que estar preparados para prevenir los accidentes, pero también tenemos que estar preparados para saber qué hacer después de un accidente. Por eso la importancia de la capacitación en primeros auxilios, pero también de tener unos lugares seguros donde nadie se accidente. ¿Listo? ¿Qué nos trae entonces el futuro? Pues a la final nos trae lo que logremos juntos. Lo que juntos como sociedad construyamos es lo que nos trae. A pesar de que hay estudios, toda la información que vimos acá, el Foro Económico Mundial, considero yo, no tiene la última palabra, simplemente son análisis. ¿Qué es lo que nosotros realmente vamos a tener en el futuro? Pues como sociedad, lo que construyamos dentro de cada uno, nuestro rol. ¿Cierto? ¿Y cómo aporta un profesional en seguridad en el trabajo en el futuro? Pues en el futuro, nosotros como profesionales de seguridad, y los invito también a explorar esta carrera como especialización o maestría si no lo han hecho, porque esta carrera de seguridad en el trabajo en el futuro será capaz de entender de una mejor manera los modelos de negocio, los productos, los servicios para poder proteger a la gente. Tenemos habilidades de educación, de formación, de interpretación de normas, de trabajar con otras disciplinas para un solo objetivo, de trabajar directamente con las comunidades, porque en un futuro ya no solamente haremos planes de emergencia para las empresas, sino que haremos planes de emergencia para las familias en las casas, en los hogares, y comprendemos todos los aspectos de la salud, cosa que tenemos varias de las herramientas importantes que el Foro Económico Mundial dice que se tienen que tener para el futuro. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Recuerden que soy fundador de Anticolapso. Si tienen más dudas de esta sesión, si quieren hablar de más temas, pues aquí les dejo mis datos de contacto, cosa que con todo el gusto pueden escribirme si así lo desean. Y me gustaría saber si tienen dudas o preguntas de esta sesión. Listo, Juan. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, en este momento tenemos una pregunta. Nos preguntan que cuál es tu recomendación para sensibilizar a los colaboradores en estos riesgos. Bien, la sensibilización de riesgos en los colaboradores es una cuestión cultural y pedagógica. La educación tiene un poder transformador profundo y como tiene un poder transformador profundo, nosotros deberíamos empezar a aprender a educar, ¿sí? Empezar a entender cómo funciona la mente humana para aprender con sus características individuales y abarcarlos por ahí. Muchas veces nos cerramos a las posibilidades de las capacitaciones y pensamos que hacer una actividad dinámica y lúdica es ir más allá que una charla, y lo es, pero no todas las personas aprenden de la misma manera. Así que la mejor forma de abarcar este tema y concientizar a los colaboradores es aprendiendo pedagogía y buscando transformaciones culturales a través de ella según su tipo de población. Súper, Juan. Listo. Y tenemos otro que es un comentario, también pregunta, ¿cierto? Que de pronto puede estar resuelto con la respuesta que nos acabas de dar. Y nos dicen que en muchas oportunidades se comunican los riesgos en campañas de comunicación internas, pero las personas no toman conciencia del tema y no usan sus elementos de seguridad. Estoy hablando específicamente del sector industrial. Entonces, Sí. eh, sí, siento que ahí la pregunta sería cómo hacia el sector industrial también esto cómo se podría, ¿no? Eh, solventar o sensibilizar o entendiendo, ¿no? Pues todo lo que abarca este sector. Bien. Trabajar con equipos del sector industrial y operarios suele tener un reto muy grande en la conciencia y el autocuidado, pero recordemos que antes, cuando se crearon los primeros vehículos, el cinturón de seguridad
fue razón de cuestionamiento y de quejas ante las empresas. No fue sino hasta que se empezó a normalizar me refiero a normas, que el cinturón de seguridad empezó a tener además otras mejoras que en lo que hoy en día ya usted se sube a su carro, el mismo vehículo hasta le pita cuando no se pone el cinturón y se lo coloca. Los procesos de transformación cultural de una población requieren de tiempo y requieren de estandarización y requieren de entendimiento de la persona así nuevamente. Muchas veces nuestros trabajadores, nuestros operarios, no vienen de una cultura de autocuidado, ¿sí? Pensemos en que un operario muchas veces sale a las 7 de la noche del trabajo, se va a tomar cerveza todo el fin de semana, se gasta la plata del mercado y luego llega el lunes con poca energía y sin haberse alimentado bien porque comió empanadas, se comió tres perros calientes. Entonces, la cultura del autocuidado es un constructo social que tenemos que empezar a implementar, pero desde nuestras empresas yo les recomiendo un programa de culturización y de conciencia en el que tengamos estrategias específicas para tener una cultura organizacional del autocuidado, en el que se evalúen también esos aspectos de autopercepción de la seguridad. Listo, Juan. Entonces, pues bueno, esas serían todas las preguntas. Agradecerte por el espacio y pues bueno, antes de cerrar, gracias primero que todo pues por compartir tu visión, tu experiencia, tus reflexiones sobre pues, los riesgos laborales del presente y del futuro, que esto sin duda ha sido una conversación enriquecedora y llena de aprendizajes y pues también muchas gracias a cada uno de nuestros participantes, de nuestros espectadores, pues por hacer parte de este espacio, por conectarse, por su participación y pues también por su interés en seguir construyendo pues con nosotros esta comunidad, ¿no? Que valora el conocimiento, la prevención y el bienestar laboral. Entonces, pues no siendo más, nos vemos en una próxima sesión de Great People's Community. Gracias a todos por acompañarnos y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Juan. Mentira. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.